Hola, hoy vamos a resolver el examen. La primera pregunta se trata de un cristal de N átomos iguales con ese potencial, donde M es la masa del átomo, omega la frecuencia y Q la posición. Ok, entonces nos piden encontrar el calor específico o volumen constante usando el ensamble canónico. Y bueno, pues tenemos que tanto el momento como la posición están en 3 dimensiones. Por lo tanto, como tenemos n partículas, vamos a tener 3n grados de libertad. Y como son partículas indistinguibles, pues agregamos el factor de Gibbs, 1 entre m factorial. Y déjenme hacer una corrección. Entonces, vamos a tener que el hamiltoniano es la energía cinética más la energía potencial para cada átomo, con I desde 1 hasta n, por lo que la función de partición en el ensamble canónico va a ser este término por la integral sobre los momentos y las posiciones de E a la menos beta por la suma de los hamiltonianos. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener dos integrales que lo podemos separar en la integral de momentos y la integral de posiciones. Bueno, entonces z va a ser 1 entre n factorial por h a la 3n por la integral de e a la menos beta por 1 medio de n omega i qi cuadrada de q a la 3n, 3n grados de libertad, por la integral de e a la menos beta pi cuadrada entre 2n de p a la 3n. Pero eso ya sin el vector, porque son n partículas de 3 grados de libertad. Entonces, es lo que cambiamos de esta expresión a esta. Ahora, estas son integrales gaussianas, donde la integral de e a la menos a x cuadrada de x es igual a la raíz de pi entre a. Entonces, z no es otra cosa que 1 entre n factorial por h a la 3n por que vamos a tener 2 pi entre n omega entre n omega nada más. No, si es omega i. A la 3n, o sea que es a la 3n sobre 2, vamos a ponerlo en la por 2 pi m entre, aquí me falta una beta, la beta está aquí, arriba, entre beta a la 3 n medios perfecto. Y bueno, pues básicamente 3n medios. Claro, tenemos la raíz y la raíz. Bueno, entonces esto lo podemos escribir como una constante por beta a la 3n, porque bueno, tenemos un medio más un medio que
que nos da un entero del exponente. Entonces, podemos escribir esto como algo multiplicando b a la menos 3n. Y ahora lo que queremos es encontrar el calor específico, que no es otra cosa que la parcial de la energía con respecto a la temperatura o volumen constante. Viene reescrito la función de partición de esta forma, donde lo que nos interesa es el término de beta, que va como a la beta a la menos 3n, y consideramos que todo lo demás es simplemente a. Ahora, entonces tenemos que el calor específico es la parcial de la energía con respecto al tiempo, y la energía es menos la parcial con respecto a beta del logaritmo natural de la función de partición. Entonces, como aquí vemos, el logaritmo natural de z va a ser el logaritmo natural, bueno, esto es menos la parcial con respecto a beta de logaritmo natural de a más al del menos 3n por el logaritmo natural de beta. Entonces, bueno, como a no depende de beta, esto se cancela y menos por menos nos da más. Vamos a tener simplemente la parcial con respecto a beta de 3n por el logaritmo natural de beta, donde la derivada del logaritmo natural es 1 entre beta. Por lo tanto, e es igual a 3n sobre beta, que es igual a 3n kt. Y por último, el calor específico va a ser la derivada de E con respecto a T, que es simplemente quitarle la T, por lo tanto, el calor específico es 3nk. Bueno, solo falta comentar que esto coincide con el teorema de equipartición, que nos dice que la energía es igual a los grados de libertad, que son 3 por 3n de posición y 3n de momento, por medio de kt, que es los 3n kt. Ahora, la segunda pregunta del examen se trata de un gas homogéneo clásico de n átomos indistinguibles, porque vamos a tener que usar el factor de Gibbs, no interactuantes, está confinado en un volumen B, el gas está en equilibrio térmico en una temperatura T, que es tan alta que la energía de cada átomo puede aproximarse con su límite ultrarrelativista E igual a Pc, donde P es la magnitud del vector del momento. Entonces, en el inciso A nos piden encontrar la función de partición canónica. Entonces, para un átomo vamos a tener que la función de partición podemos poner 1 es igual a 1 entre h al cubo con las 3 dimensiones, la doble integral de E a la menos beta epsilon con el diferencial del vector de momento y el diferencial del vector de posición. No se ve. Ok. Ahora, tenemos que la integral del vector de posición es el volumen, y vamos a hacer un cambio a coordenadas esféricas, donde el diferencial de
El vector de momento es p cuadrada seno de teta de p de teta de phi. Y entonces la integral, bueno, nos va a quedar de 0 a infinito para p, de 0 a 2pi, de 0 a pi para teta y de 0 a 2pi para phi. Hagamos un cambio de variable, x igual a beta pc, entonces x es igual a beta c de p con p cuadrado igual a x entre beta c al cuadrado, y sustituyendo entonces la integral nos va a quedar bueno, más bien z1 es entonces 1 entre h al cubo por ok, bueno, de una vez la integral del seno de teta de 0 a pi es igual a 2, y la integral de 0 a 2pi de phi pues es 2pi. Entonces esto nos va a quedar multiplicado por 4pi, el volumen de esta integral, y solamente bueno, vemos que p cuadrado que viene de este diferencial de momento tiene esta forma, y el diferencial de momento va a ser de x entre bc. Entonces tenemos 1 entre bc por 1 entre bc al cuadrado, nos va a quedar 1 entre beta c, perdón, al cubo. Ahora sí, por la integral de 0 a infinito de p, perdón, le cambiamos la variable, de x cuadrada que viene de este término por e a la menos x de x. Ahora vamos a hacer un poco de espacio. Ok, entonces de aquí reconocemos que esto es la función gamma de 3, que es igual a 2 factorial, y entonces toda esta expresión nos va a quedar igual a 8pi, se falta un 13 por ahí, igual a 8pi el volumen por kt entre hc al cubo. Eso es para un solo átomo. Entonces vamos a necesitar introducir el factor de Gibbs y elevar a la n. Muy bien, entonces lo que tenemos es que la función de partición va a ser igual a 1 entre n factorial por z1 a la n. Por lo tanto, vamos a tener que esto es igual a 8pi b a la n por kt entre hc a la 3n. Entonces queda resuelto el inciso A. Muy bien, ahora para el inciso B nos piden encontrar la energía interna del gas. Entonces de nuevo tenemos que esto va a ser menos la parcial con respecto a beta del logaritmo natural de la función de partición, y bueno, de nuevo reconocemos que aquí tenemos 1 entre beta, entonces esto lo podemos considerar otra vez como A por beta a la menos 3n, donde A es todo lo demás, y esto va a ser
nada más y nada menos que menos la parcial de beta, exactamente igual que en el problema anterior, logaritmo natural de a más el logaritmo otra vez menos 3n logaritmo natural de beta. Entonces esto se nos va y solamente nos queda menos por menos más 3n arriba del logaritmo de beta, que es solo entre beta. Por lo tanto, la energía interna del gas es igual a 3mkt. Exactamente igual que el problema anterior. Y hemos terminado con el problema número 2. Ok, para el problema número 3 nos piden... dice que cuando una partícula con espino en medio se coloca en un campo magnético H, su nivel de energía se separa en menos mu H y más mu H, donde mu es el momento magnético, que puede ser positivo o negativo a lo largo de la dirección del campo magnético. Ahora, supongamos un sistema de n partículas igual a esta, dentro de un campo magnético H, y que se mantiene a una temperatura T. Con ayuda de la distribución canónica, nos pide la energía interna del sistema, la entropía, que va a ser menos la parcial de la energía libre de Helmholtz con respecto al tiempo, y el momento magnético total, m, que está dado por la parcial de la energía de Helmholtz con respecto al campo magnético. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es escribir la función de partición para cada partícula. Entonces, ZI va a ser simplemente la suma de más beta mu h e a la más beta mu h más e a la menos beta mu h, que son los dos niveles de energía. Ahora, si esto lo dividiéramos entre dos, tendríamos el coseno hiperbólico, entonces va a ser igual a 2 veces el coseno hiperbólico de beta mu h. Este es para una partícula. Entonces, pues lo que tenemos es que la función de partición para las n partículas va a ser 2 veces el coseno hiperbólico de beta mu h a la n. Con eso podemos encontrar la energía libre de Helmholtz F, que es menos kT por el logaritmo natural de z, y pues simplemente va a ser logaritmo natural del coseno hiperbólico. Entonces, bueno, ya no lo voy a escribir. Eso es lo que nos da. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a tener que calcular primero la entropía. Entonces, pues ya vimos que es menos la parcial de F con respecto a T. Entonces, esto vamos a desarrollarlo. Va a ser entropía es igual a menos la parcial de F con respecto a T, que es igual a más K logaritmo natural de Z más KT por la derivada del logaritmo natural de Z con respecto a T. Y esa va a ser la parte interesante. Entonces, bueno, hay que ver que la derivada con respecto a T del logaritmo natural de Z va a ser n logaritmo natural va a ser la parcial de n con respecto
perdón, la parcial de todo esto en 2n coseno hiperbólico de mu h entre kt. ¿Todavía se ve así? Entonces, esto pues es nada más que 2n mu h menos k de cuadrada por el seno hiperbólico de lo mismo, mu h entre kt. Si todo marcha bien. Bueno, aquí derivé mal porque esto... no, bueno, vamos bien, hasta aquí. Lo único que falta es dividir entre el coseno hiperbólico de mu h entre kt, porque es el logaritmo, ¿no? Entonces tiene que ser 1 entre el coseno hiperbólico. Entonces eso nos va a dar la tangente hiperbólica por todo esto y simplemente vamos a tener que factorizar algunos términos. Ahora, en este término podemos bajar la n, entonces ese va a quedar como nk por el 2 coseno, por el logaritmo natural de 2 coseno hiperbólico de mu h entre kt y vamos a agregar el siguiente término que nos queda negativo. Factorizando la n y la k vamos a tener la n y la k. Vamos a factorizar la k, entonces tenemos que multiplicar por k entre k, que nos va a quedar kt cuadrada. Me está faltando una kt. A ver. Claro, viene de la energía libre de Helmholtz, no estoy multiplicando aquí todavía la kt. Entonces, bueno, tendríamos kt entre kt cuadrada, entonces solo nos vamos a quedar con un kt abajo y vamos a tener 2 mu h. Ese 2 también se me va porque teníamos el 2 coseno que se me perdió en algún lugar, pero bueno, este tendría que ser un 2. Sí, el 2 seno hiperbólico. Claro, y no le metí el logaritmo, entonces bueno, aquí era coseno hiperbólico con logaritmo natural. Entonces ahora sí tenemos el 2 en afuera, dividimos entre, pero es que es 2 coseno, eso estaba mal, era n por el logaritmo natural de 2 coseno hiperbólico. Ahora sí, ese 2 coseno hiperbólico baja directo y la derivada pues es el 2 seno hiperbólico. Quedaría mejor aquí el 2. Listo. Entonces se nos cancela el 2, eso ya no iba. Y ya nada más tenemos la tangente hiperbólica de mu h entre k. Y bueno, pues básicamente es el resultado de la entropía.
el inciso número B. Vamos a hacer espacio. Muy bien, entonces hemos calculado el inciso B, vamos a calcular el inciso A, el de energía interna, que no es otra cosa que la energía libre de Helmholtz más la temperatura por la entropía. Entonces simplemente hay que sustituir, ya tenemos F, ya tenemos S, multiplicamos T, entonces nos va a quedar una T aquí, solo hay que agrupar bien los términos. Entonces vamos a tener el logaritmo natural de Z. Muy bien, entonces el logaritmo natural de Z va a ser igual a n por el logaritmo natural de 2 coseno hiperbólico de mu h entre kt. Y bueno, solo nos falta multiplicar por nkt, entonces, más bien, menos kt por todo eso, cambiemos, más fácil. Entonces, vemos que multiplicando esto por menos kt nos da exactamente lo mismo que multiplicar esto por t, que viene de este término. Entonces, multiplicando por t vamos a tener nkt, logaritmo de 2 coseno hiperbólico de mu h entre kt, menos nkt por el logaritmo natural de 2 coseno hiperbólico de mu h entre kt. Entonces, este término y este término se nos va, por lo tanto, la energía interna va a ser simplemente nkt multiplicado por esto, donde kt se nos va a cancelar y nos va a quedar menos n mu h por la tangente hiperbólica de mu h entre kt. Y ese es el inciso B. Muy bien, y ya para terminar, nos piden calcular el momento magnético M, que es igual a la parcial de F con respecto a H. Entonces simplemente vamos a derivar la expresión que tenemos para la energía libre de Helmholtz. En otras palabras, tenemos que el logaritmo de 7 es esto, multiplicado por kt, el menos, con este menos se nos va a cancelar, y simplemente hay que derivar con respecto a la h que se encuentra ahí. Por lo tanto, m va a ser igual a nkt por la derivada del logaritmo natural del 2 coseno hiperbólico, que va a ser 1 entre 2 coseno hiperbólico sí, muy bien. Sí, entre 2 coseno hiperbólico de mu h entre kt por la derivada del 2 coseno, que es el 2 seno hiperbólico de mu h entre kt por la derivada de h, que es mu entre kt. O sea, multiplicamos por mu entre kt, se nos va un kt con un kt, y el 2 con el 2 y el seno hiperbólico entre el seno hiperbólico. Por lo tanto, n va a ser igual a n mu por la tangente hiperbólica de mu h entre kt. Y con esto terminamos nuestro examen. Todo está en orden. Muy bien, gracias, hasta luego.